Bien, algoritmos de entrenamiento. ¿Qué son los algoritmos de entrenamiento? Bueno, ya habíamos visto algo, ¿sí? Y en realidad lo que habíamos visto era, por ejemplo, que nosotros teníamos una función de pérdida, ¿sí? Que es una función cualquiera, y queríamos encontrar sus mínimos. ¿Sí? Bien, entonces lo que nosotros habíamos hablado era del descenso por gradiente, en donde lo que uno hacía muy esquemáticamente era la idea de estoy bajando por una montaña, ¿no? Entonces tengo una montaña, yo sé que está para allá abajo el piso, entonces voy bajando, voy tocando la pared de la montaña y llego hasta lo que sería el fondo del valle. ¿Sí? Entonces, bueno, uno define el gradiente, porque el gradiente es lo que nos va a dar la pendiente, nos vamos en la dirección contraria al gradiente, porque el gradiente tiende a ir hacia arriba de la montaña, nosotros queremos ir hacia abajo. Y esta es la idea, así por lo menos central, que uno tenía hasta ahora. Hago este comentario porque es esa la intuición básica de descenso por gradiente. Una de las cosas que hace el libro es que se va un poco más en detalle para tratar de estudiar la convergencia de los métodos de descenso por gradiente. Entonces hace un desarrollo en Taylor, hace un par de cosas más para mostrar cómo es que se va aproximando hacia el final. ¿Por qué lo comento esto? Porque para mí la idea central es esta de estoy bajando por una montaña, estoy bajando por las paredes de un pozo. Después el resto para estudiar convergencia lo pueden mirar más tranquilos si tienen ganas. Y más que nada porque, a ver, yo llegué a esa parte y me enojé mucho con el libro. Lo voy a aclarar esto. A ver, la idea central es esta. Estamos bajando por unas paredes, ¿sí? Hasta el mínimo. Después, si vos querés decir, bueno, quiero ir algo más para entender cómo converge, sí, de acuerdo, tenés que hacer una serie de Taylor, tenés que ver cómo se va achicando la diferencia entre el mínimo y el valor original, y está bien hacerlo. Pero no tiene que ver con tener un mayor, ¿cómo es la palabra? Una mayor intuición de qué es lo que estás haciendo. La intuición la tenés cuando te pegas un palo y estás cayendo por la precordillera y vos decís, ahora entiendo cómo funciona el descenso por gradiente. ¿Sí? Es esa la idea central. El resto es más para entender qué es lo que funciona y en particular qué funciona cuando uno tiene más de 3 dimensiones. ¿Sí? Habíamos visto 3 variantes. Habíamos visto el tradicional, descenso por gradiente, que el descenso por gradiente tradicional es el que hacen algunos, ¿cómo es que se llaman estas cosas? Algunos algoritmos de ajuste de curvas. ¿Sí? Después habíamos hablado del descenso estocástico por gradientes, donde nosotros lo que hacíamos era tomábamos un punto aleatoriamente y íbamos corrigiendo nuestro gradiente. Y después habíamos hablado del descenso estocástico por gradiente usando mini lotes. ¿Sí? Donde lo que uno hacía con estos mini lotes era tener una mejor precisión de cómo era nuestro gradiente y con eso tratábamos de ir convergiendo más rápido. ¿Sí? Eso es lo que habíamos visto hasta ahora. Habíamos hablado de que uno podía representar cómo es que se van acercando estas convergencias usando esto que llamamos curvas de nivel. ¿Sí? Y lo podemos graficar las curvas de nivel y el camino que recorren los diferentes algoritmos para entender cómo llegan, con qué velocidad llegan, con qué precisión están llegando y demás. Ahora, en realidad, la potencia que tiene el mini lotes no es solamente por esto que nosotros dijimos que, bueno, estamos aproximando el gradiente, hacemos una buena aproximación y no tenemos que calcularlo entero, sino que además el hecho de estar trabajando con un lote bastante grande nos permite paralelizarlo. Entonces, si nosotros tuviéramos muchos núcleos, a cada núcleo le mandamos un dato, ese dato nos calcula el pedacito de gradiente que nos interesa y después en algún otro lo sumamos todo. Y esto básicamente es lo que hace la GPU. ¿Sí? Es por eso que vamos a usar GPU básicamente, porque nos va a permitir paralelizar varias cosas más, además del cálculo de la función de pérdida y del gradiente de la función de pérdida. Y hay algo más, de hecho, con esto, que es lo siguiente, y es un detalle que es importante tener claro cuando uno trabaja con GPU. Acá tenemos un gráfico donde muestra más o menos cuánto tarda en converger diferentes versiones de descenso gradiente para distintos tamaños de mini lotes. ¿Sí? Tenemos el caso extremo donde, los dos extremos en realidad, el extremo donde nuestro mini lote es todos nuestros datos, el otro caso que es cuando en nuestro mini lote es un solo dato, y después los otros dos intermedios donde tenemos un tamaño mini lote chiquito y un tamaño mini lote más grande. ¿Cuál es el punto de esto? Fíjense que si yo hago todos los datos me lleva una determinada cantidad de tiempo. ¿Sí? Pero si ahora yo voy uno por uno, me demoro más. ¿Por qué me demoro más? Uno de los, creo que es Leandro el que me lo preguntó algo parecido a la clase pasada y tiene que ver con esto. Leandro preguntaba si es más rápido o es más lento el GPU
simplemente porque hay diferencias entre la forma de sincronización, es decir, si los clocks son distintos. Y en realidad lo que está pasando es lo siguiente. Cuando yo uso esto de acá, yo estoy mandando de a uno. Entonces, si estoy trabajando con GPU, le digo, calculame primero esto. Me lo termine de calcular y ahora yo le digo, calculame este. Termine de calcularlo y ahora calculame este. Cada vez que yo tengo que estar esperando y cada vez que yo le tengo que estar diciendo al GPU hace uno, hace uno, hace uno, hace uno, no logro paralelizar y además hay un tiempo de espera entre que la GPU se conecta con la CPU. ¿Sí? Y es ese tiempo de espera lo que hace que, por ejemplo, el gradiente estocástico, de la manera más sencilla, se termine demorando más tiempo. Porque hay mucho tiempo que se pierde entre la GPU conectándose con el GPU. ¿Sí? Es lo que se llama un overhead. Entonces hay una diferencia de tiempo que uno no puede sacarse de encima. ¿Sí? Bien. Ahora, si aumentamos el tamaño de nuestro bache, de nuestro lote, lo que hacemos básicamente es que ahora le estamos pasando más datos. La GPU hace más cosas y después nos trae la información de lo que hizo. Hay menos comunicación en el sentido de tardo menos tiempo comunicándome entre CPU y GPU. Y recupero más o menos la velocidad que yo tenía originalmente con mi descenso de gradiente original. Si yo vuelvo a hacerlo más grande, porque recordemos que las GPU tienen algunas entre miles de cores, algunas entre cientos de cores, la velocidad es mucho mayor, porque necesito menos comunicación, menos sincronización entre CPU y GPU. Como tengo menos necesidad de sincronizar, voy todavía incluso más rápido. Esta es principalmente la razón por la cual uno va a trabajar con con GPUs, y por la que uno va a querer paralelizar lo máximo posible. ¿Sí? Bien. Bueno, pero así es tan bueno porque hay otros métodos, ¿no? Porque en realidad, si ustedes se fijan, hay como 3 o 4 métodos más. ¿Sí? No hay problema, pero algunos se están riendo, no hay problema, está para que no riamos, porque si no... y el problema es que para algunas funciones va a funcionar bien. ¿Sí? Para algunas funciones que están... el descenso de gradiente va a andar bastante bien, pero para otras no. ¿Por qué para otras no? Y bueno, porque lo que tenemos es que tenemos diferentes curvaturas. En una dirección tenemos una curvatura distinta a la otra. Entonces, lo que nos va a generar es, por ejemplo, si nosotros tomamos un learning rate muy grande, es decir, una tasa de aprendizaje, como que se llama, un epsilon, en el sentido de que estamos acercándonos hacia abajo, si lo hacemos muy grande, por ejemplo, en esta dirección, ¿sí? Esto va a converger relativamente bien, pero en la dirección perpendicular rápidamente va a diverger. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que uno pediría? Bueno, usemos un learning rate más chico. Sí, pero ahora en esta dirección convergemos bien y en la otra vamos mucho más lentos. ¿Sí? Y eso es justamente lo que queremos evitar. Entonces, bueno, uno lo que puede hacer es tratar de ver cómo puedo yo estudiar en general qué es lo que pasa con los algoritmos de entrenamiento. ¿Cómo puedo asegurarme si esto va a converger o no? ¿Con qué velocidad va a converger? ¿De qué manera va a converger? ¿Sí? Y para eso vamos a tener que hacer un poco de matemática, pero que es lo que vamos a empezar. Y en realidad hay una advertencia que es, esto no es fundamental, o sea, pierda toda la experiencia el que llega aquí, como dije en la clase pasada que me tocó a mí, esto es la frase que estaba en las puertas del Hades, ¿sí? Porque como diciendo, no. No es importante, no es fundamental, pero sí es al menos tener claro estas ideas porque son las ideas que uno necesita si el día de mañana uno quiere desarrollar un nuevo algoritmo de optimización o si quiere probar un algoritmo de optimización o si por alguna extraña razón los algoritmos que uno está usando no están funcionando bien. Por lo menos tener algunas nociones de cómo uno estudia el problema de la optimización nos va a ayudar. En general el problema de la optimización es un problema muy complicado. No sé si hay alguno de los que está acá tiene alguna noción de lo que es, ¿qué se llama? Teoría de la complejidad. No sé si... cómo crecen los problemas, cómo crecen los problemas conforme nuestros datos son más grandes. Creo que se llama teoría de la complejidad. Hay diferentes categorías dentro de categorías para los tipos de problemas que uno ataca y la optimización en general es un problema muy complicado. No voy a entrar en detalles de cuál es, pero es un problema muy complicado en cierto contexto. Entonces vamos a empezar con algo sencillo, conjuntos convexos. ¿Todos saben lo que es convexo? ¿Qué es lo que significa convexo? ¿Qué es lo que significa cóncavo? ¿Sí? Muy bien, en realidad, a ver, ¿cuáles de estas figuras? Volvemos a la primaria un segundo, de nuevo con la señorita Susana. ¿Cuáles de estas figuras son convexas? ¿Cuáles de estas son cóncavas?
¿Alguno se anima a responder? Las verdes son convexas. Las rojas son cóncavas. ¿Por qué? Y bueno, porque lo que uno hacía, o lo que uno le enseñaba en algún momento en la primaria, era que uno tomaba 2 puntos de una cóncava, trazaba una línea, y si había un pedazo de ese segmento que quedaba fuera de la figura, decíamos que era cóncava. ¿Sí? Si toda la línea quedaba dentro, decíamos que era convexa. ¿Sí? Y esto lo teníamos que hacer para todos los puntos. Por lo general uno no lo hace para todos los puntos, sino simplemente dice, bueno, acá me doy cuenta rápidamente que esto es convexo, entonces ya más o menos con eso está, perdón, cóncavo, con esto me doy cuenta que es cóncavo. Y por ahí sí, en el caso del convexo uno debería demostrarlo, pero nunca lo demuestra porque dice, sí me doy cuenta. El tema es que uno necesita formalizar algo más, porque si vamos a hacer matemática y si vamos a atacar esto de una manera matemática, tenemos que formalizar de alguna manera qué significa estos 2 puntos y trazar una línea. Bueno, una forma que podemos pensar es, tenemos por ejemplo 2 puntos y vamos a decir que a uno de ellos le vamos a asignar 0 y a otro de ellos le vamos a asignar 1. Entonces nosotros queremos una función que de alguna manera cuando nosotros metamos un 0 nos devuelva este, o cuando nosotros metamos un 1 nos devuelva el otro. ¿Sí? Si esto es un número y hay alguna forma de esta entidad multiplicarla por un número y después sumarlas, ya tenemos nuestra función. Pero la pregunta es, ¿qué son estas multiplicaciones y qué son estas sumas? ¿Sí? ¿A alguno se le ocurre? Espacios vectoriales son. Porque tenemos la suma de vectores, que la sabemos hacer, y el producto de un vector por un escalar, que es esto de estirar o a lo sumo reflejar. ¿Sí? Eso lo sabemos hacer, entonces es esto básicamente lo que tenemos como nuestro espacio vectorial. Entonces bueno, ya tenemos la manera de formalizar esto. Entonces vamos a decir que si sea un espacio R vector, un espacio R vectorial, tenemos un subconjunto que pertenece a este espacio B. Decimos que ese subconjunto es convexo cuando para todos los puntos, para todos los vectores que pertenecen a A y para todos los valores entre 0 y 1, existe una función que va desde 0 a 1 hasta mi espacio vectorial, de tal manera que defino de esta manera esta función, que es la misma definición que tenía más arriba, y la imagen tiene que pertenecer a A. ¿Sí? De nuevo, esto es lo mismo que lo dije acá con las líneas, con los puntitos, simplemente escrito de una manera más matemática. Pero de nuevo, la idea central es que detrás de esto, esta es la noción detrás de la idea de conjuntos convexos. ¿Sí? Y los conjuntos convexos uno los puede formalizar de esta manera. Pero la idea intuitiva es la misma. Simplemente lo que hemos hecho lo hemos escrito de una manera más complicada, o que nos puede parecer más complicada o menos intuitiva, para poder después empezar a hacer teoremas y diferentes cosas. ¿Sí? Esa es la idea central de esto. Y ahora pasamos al siguiente tema que está relacionado, que son las funciones convexas. ¿Qué son las funciones convexas? Bueno, primero que nada, los conjuntos convexos tienen propiedades bastante interesantes. Una de ellas, por ejemplo, es que la intersección de 2 conjuntos convexos es otro conjunto convexo. Si tienen ganas, pueden hacer esto como ejercicio y tratar de demostrar este teorema. Es relativamente sencillo. Si no, no están obligados, no se lo vamos a pedir en ninguno de los trabajos prácticos, pero se lo puedo hacer, ese es el punto. Ahora, la pregunta es, ¿hay alguna otra función, o mejor dicho, ¿hay alguna función que nos permita encontrar qué cosas son convexas? Dicho de otra manera, por ejemplo, ¿hay alguna función que si yo le paso como dominio una función convexa me devuelva, un conjunto convexo, me devuelva otro conjunto convexo? Y en realidad sí, porque justamente en la definición que vimos, esto de acá es convexo, ¿sí? Porque, por ejemplo, podemos agarrar la función x, la función identidad, que esto nos devuelve los mismos valores, entonces demostramos que es convexa, este intervalo es convexo, esto por definición es convexo, y bueno, esta función de acá toma el intervalo convexo y nos devuelve otra cosa convexa. Sí, pero en realidad uno quiere algo más que esto, porque si no estamos usando definiciones triviales, no nos interesan las definiciones triviales o los casos triviales. Entonces la pregunta es, ¿hay alguna otra función, ¿sí?, aparte de la trivial, que nos permita mapear de una imagen, perdón, de un dominio convexo a una imagen convexa? ¿Sí? Las hay. Y es lo que vamos a definir como función convexa. Una función convexa es una función que para todos los elementos del dominio se cumple esta desigualdad de acá. ¿Sí? Fíjense que yo lo que estoy diciendo acá es tomo lo que me da la función en A
tomo lo que me da la función de b y hago una especie de promedio. Un promedio de cómo habíamos tratado estas líneas que nos aparecían en las figuras convexas, ¿no? Es un promedio de este estilo, de alguna manera. Bien. Acá. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo? Y bueno, tomamos estos dos puntos y vemos que acá, por ejemplo, todo este pedazo de curva nos queda abajo. Esta función es convexa. Esta también es convexa, porque si tomamos estos dos puntos, toda la función nos queda debajo de esta línea, pero esta no es convexa. ¿Sí? Porque acá tenemos, por ejemplo, un pedazo que nos está quedando por arriba. Entonces esta es no convexa. Pregunta, ¿qué cosas se les ocurren para convertir esta de acá en convexa? Hacerla por tramos. ¿Cómo? Hacerla por tramos. Hacerla por tramos es una respuesta, sí. Hay otra cosa además de hacerla por tramos. Yo no quiero modificar la función, quiero hacerle otra cosa. ¿Qué otra cosa puedo hacer además de redefinir la función? Puedo acotar mi dominio. ¿Qué es lo que quiero decir? Acotar mi dominio. En vez de tomar toda esta parte, yo tomo, por ejemplo, este pedazo y este pedazo acá. Y entonces recupero algo de este estilo. ¿Sí? Fíjense que la definición de convexidad está atada al dominio. ¿Sí? Yo puedo tener un dominio distinto y ahora mi función es convexa, o puedo volver a cambiar y ahora mi función ya no es más convexa. ¿Sí? Entonces, una de las cosas que uno tiene que tener claro es qué dominio me interesa a mí a la hora de definir convexidad. ¿Sí? En este sentido, uno lo que puede darse cuenta que a partir de la definición que hemos hecho de función convexa, también podemos decir que en realidad siempre el dominio de una función convexa va a ser convexa, va a ser un conjunto convexo. ¿Sí? ¿Por qué decimos esto? ¿Y por qué digo que es un corolario de la definición? Corolario de la definición, sí. Porque fíjense que si esta función está bien definida en este dominio, nosotros le estamos pasando a nuestra función este argumento de acá. Si este argumento no pertenece al dominio, la función no nos va a devolver nada. Y esto se tiene que cumplir para todo A y para todo B. Entonces, necesariamente se tiene que cumplir para todos los valores que están dentro del dominio. El dominio tiene que ser un conjunto convexo. ¿Sí? Bien. Además, hay dos teoremas más que nos interesan de los conjuntos, de las funciones convexas, que es lo siguiente. Una función convexa va a tener solamente mínimos globales. ¿Sí? No vamos a demostrar este teorema. En el libro está explicado. Tiene algunas sutilezas que, si tienen ganas de verlo y revisarlo, les recomendaría que no solamente vayan al libro, sino también a consulta, porque uno se puede perder fácilmente. Hay algunas cosas que en la demostración de este teorema el libro no las hace del todo explícitas. Y el segundo teorema, que en realidad es el que nos interesa más porque nos va a permitir decir cuándo una función es convexa y cuándo no, es que una función es convexa sí y solo si su hessiano es definido positivo. ¿Sí? El hessiano es la generalización de la derivada segunda. ¿Sí? Es decir, si estamos trabajando con una función de una variable, la derivada segunda es positiva, es una función convexa. ¿Sí? En el caso de funciones de más de una variable, vamos a tener que ver qué cuernos es esto del hessiano. ¿Sí? No sé si alguno decimos que el hessiano es definido positivo porque el hessiano va a ser una matriz. Ya en un segundo discuto por qué es una matriz. Y decimos que es definida positiva cuando todos sus autovalores son positivos. ¿Recuerdan lo que son autovalores y autovectores? Bien, estamos en problemas. Vamos a hacer una definición al menos intuitiva de qué quiero decir que es el hessiano. ¿Sí? Un segundo, que yo no me he dado cuenta acá. Cambié un par de cosas, pero la idea conceptual de por qué el hessiano tiene que ser una matriz es la siguiente. Nosotros teníamos una función, ¿sí? Y nosotros íbamos a derivar con respecto a muchas variables, es decir, con respecto a un vector. ¿Eso estamos de acuerdo hasta acá? Obteníamos un gradiente, ¿sí? Ese gradiente nos da un vector a los términos prácticos. ¿Sí? ¿Hasta acá estamos de acuerdo? Ahora, si yo quiero una derivada segunda, yo tengo que agarrar este vector y derivarlo con respecto a mis variables originales. Entonces estoy a un vector derivándolo con respecto a un vector. Eso habíamos visto que nos iba a dar una matriz, efectivamente, nos va a dar una matriz. Por eso decimos que la generalización de la derivada segunda tiene que ser una matriz, y esa matriz se llama hessiana. Lo ideal, a mi criterio, sería bueno que repasen qué es lo que significa esto de autovalores y autovectores. Si no, lo podemos charlar en otro momento, pero al menos conceptualmente la idea de qué significa que sea definido positivo o definido negativo el hessiano tiene que ver con estas figuras de acá. ¿Qué pasa si yo las analizo en una única dirección? ¿Sí?
¿Qué pasa si yo las analizo en esta dirección y en esta otra? Antes que nada, necesito recordarles qué es lo que significa tener una concavidad positiva y una concavidad negativa, ¿sí? O una derivada segunda positiva y una derivada segunda negativa, ¿sí? Cuando la función está triste, pues miren qué triste que está esta función, la derivada segunda o la concavidad, la derivada segunda o la curvatura es una curvatura negativa. Cuando la función está feliz, como está contenta, entonces está positiva y corresponde a la curvatura positiva y a la concavidad positiva, perdón, a la curvatura positiva y la derivada segunda positiva, ¿sí? No quiero meter la palabra concavidad no porque no sea correcta o porque sea incorrecta, sino simplemente porque no quiero que se confunda con lo que estábamos hablando de convexo. Es eso, simplemente, ¿sí? Yo sé que a algunos les puede parecer medio ridículo estar hablando de funciones tristes y funciones felices, pero es una manera fácil de acordarse. Y yo en las clases que he estado dando para ingreso, lo digo en realidad más que nada porque lo que me gusta señalar es lo siguiente. Hay veces que la manera más simple es con este tipo de cosas simples y tontas. Y además porque en una ocasión un compañero mío de Bariloche, en medio de una explicación de una de las materias, dijo esto básicamente como diciendo, es que está difícil encontrar una cosa en particular que yo andaba buscando en una serie de datos, y la forma más sencilla de entenderlo, al menos con el ojo pelado, sin necesidad de estar metiéndose en cosas más complicadas, era viendo, bueno, dónde es que la función pasa de estar triste a estar feliz. Me parece que es muy válido y además esta persona tiene un doctorado, así que bueno, si el doctor Mengano lo dice, está perfecto, así que no tenemos que nada de discutirlo, vayan a discutirle al doctor Mengano. Ahora sí hablemos un segundo del hessiano, porque lo que vamos a hacer con el hessiano simplemente va a ser ver qué es lo que pasa con la curvatura en diferentes direcciones. Por ejemplo, en estas dos, ¿sí? Tenemos por ejemplo que en esta dirección y en esta dirección perpendicular siempre la curvatura es negativa, porque está triste la función de nuevo, ¿no? Entonces, como siempre es negativa, este hessiano, si nosotros lo calculáramos, va a ser un hessiano definido negativo. ¿Qué es lo que significa? Y que lo ataquemos por la dirección que lo ataquemos, siempre vamos a encontrar que es todo negativa la curvatura, ¿sí? De la misma manera, esto es lo que va a ser cuando es definido positivo, ¿sí? Si es definido positivo, ataquemos por donde ataquemos, va a ser positivo. Y entonces estamos en este caso acá. Esta va a tener un hessiano definido positivo, ¿sí? Y ahora entendemos por qué decíamos que una función es convexa si y solo si su hessiano es definido positivo. Porque estamos en este caso. Y en este caso, si yo tomo dos puntos, los uno con una línea, siempre la función me queda abajo, que era lo que habíamos definido como función convexa, ¿sí? Bien. Pero esto no es lo único que nos puede llegar a pasar con el hessiano. De hecho, el hessiano, como es una matriz, podemos tener otros casos más, ¿cómo es la palabra? No atípicos, sino más complejos de analizar. Por ejemplo, en esto que parece una silla de montar, si vamos por un lado, vemos que esto tiene positiva la curvatura y en la otra dirección tenemos negativa, ¿sí? También puede pasar que en una dirección sea o bien positiva o bien negativa, pero en la otra tengamos cero. Esto de acá, en esta dirección, si nosotros tratamos de calcular la curvatura, vamos a ver que es cero. ¿Alguien sabe cómo se llama esto de acá? Cuando pasan este tipo de cosas, fíjense que es como si hubiera agarrado una parábola y lo hubiera estirado así. ¿Sí? O sea, lo hubiera estirado en esta dirección. Esto se llama una parábola, un cilindro parabólico. Porque es como si hubiera tenido un cilindro, pero en vez de usar un círculo, ahora uso una parábola para generarlo. En general, mientras más parámetros tenga nuestro sistema, más probable se vuelve que tengamos alguno que sea negativo. Entonces, en general, nuestras redes neuronales no van a ser convexas, ¿sí? No van a ser funciones convexas. Pero no importa que no sean convexas, porque lo que vamos a necesitar es la idea de función convexa, porque nos va a permitir entender qué cuernos es lo que está pasando cuando nosotros tratamos de optimizar. Es decir, nos da algún tipo de plataforma o un benchmark donde jugar con lo que tenemos para ver si lo que estamos haciendo converge o no converge en lo que queremos hacer, ¿sí? Y es para esto que está la idea central de funciones convexas. Por otro lado, hay diferentes algoritmos que se ha visto que tuvieron problemas y se dieron cuenta que tuvieron problemas justamente por estar estudiándolo de esta manera. De nuevo, la idea central es que podemos analizar la convergencia de diferentes optimizadores siendo funciones convexas, y si funciona bien con funciones convexas, esperamos que en funciones no convexas también funcionen bien.
¿Cuál es el problema detrás de las funciones no convexas? Y es lo que nos pasaba con la silla de montar que vimos recién. Que si vamos en una dirección es positiva y si vamos en otra es negativa, la curvatura. Y es ahí donde nos genera problemas porque entonces no tenemos asegurado un mínimo. De hecho, si volvemos un segundo acá a esta curva, a esta figura de acá, fíjense que no tiene ni mínimos ni máximos. Porque para este lado se está yendo para arriba, para este lado se está yendo para arriba y para este lado se está yendo para abajo. Entonces esta no tiene ni mínimos ni máximos. ¿Sí? Y eso es una de las cosas que nos puede llegar a ocurrir. Y en principio, eso es lo que nosotros necesitamos para entender qué cuerno está pasando con la hora de las convergencias. Un detalle. Yo hay una parte que he sacado momentáneamente, digo momentáneamente en el sentido de está en la filmina, si ustedes después lo quieren mirar, pero es un ejemplo de funciones convexas que uno puede atacar. ¿Cuál es la función más simple de función convexa que se les ocurre? Dentro de las que vieron recién, por ejemplo. De las figuras que vieron recién, al menos. Voy a volver para atrás. ¿Cuál de estas es convexa? Sí. Si me dicen la de abajo a la derecha, sería genial porque sí. Perdón, a la izquierda tengo acá. ¿Esta a la izquierda? Sí, abajo a la izquierda. Esta de acá es convexa. ¿Sí? ¿Qué función conocen que tiene algo como este estilo? Recuerden que estábamos hablando recién de parábolas. Puede que eso esté relacionado. Una función cuadrática. Sí, cuadráticas. Sí, unas cuadráticas donde nos aseguramos que los ejes de la parábola siempre estén para arriba. ¿Sí? Lo que hace el libro en varios lados es atacar la función esta cuadrática, una cuadrática generalizada a muchas variables. Lo hace usando matrices, lo hace usando vectores. Y eso de alguna manera nos permite tratar de entender qué cuernos está pasando, cómo podemos hacer para encontrar mínimos y cómo estudiar convergencia a partir de una función en donde ya conocemos el mínimo, ¿sí? Donde ya sabemos cómo se comporta la función y cómo va a converger. Un detalle que no es trivial en ese sentido es el siguiente. Eso, o mejor dicho, toda la manera en la que lo ataca desde autovectores, autovalores y usando gradiente. ¿Sí? Si ustedes no han visto algunos sistemas o los tienen olvidados, en realidad lo ideal es que los tuvieran olvidados, sino que no los hayan visto, porque estaban dentro de los requisitos. Si los tienen olvidados, yo les recomiendo que los vuelvan a leer, porque la manera de atacar, de hecho, cualquiera de estas tres, es justamente con autovalores y autovectores. Esta cosa acá está muy bonita, pero en el caso general, lo que nos va a aparecer, por ejemplo, son términos, lo que se llaman términos cruzados. ¿Sí? Esta, por ejemplo, por dar un ejemplo, yo había discutido en algún lado, ¿dónde estaban? Bueno, casi al principio estaban. Epa, al principio. Sí. Es un círculo. Sí, un círculo. Acá yo había dado un ejemplo de una función, esta, por ejemplo, y esta. ¿Sí? Fíjense que en estas dos tenemos funciones que son convexas. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el problema de estas funciones convexas? Acá no tenemos problema en realidad, pero en algunos casos nos puede aparecer un término que vaya como x por y. Y eso es lo que se llama un término cruzado. Los términos cruzados, a la hora de atacarlos, para entender cómo se comportan, nos obligan necesariamente a tratarlos con autovectores y autovalores. ¿Sí? Yo al menos tengo el recuerdo rápido de haberlo hecho alguna vez y de hecho de cómo se hace. Si lo necesitan repasar, lo repasamos después en otro momento, pero la clase se puede ir muy a cualquier lado. ¿Sí? Fíjense de todos modos que de alguna manera acá ya tenemos una idea de cómo podemos clasificar las funciones en función del hessiano. O va a ser definido positivo, en donde van a ser, definido negativo, en donde si es definido negativo vamos a tener un máximo. Esta es una función que no es convexa. Esta es una función convexa que tiene un mínimo. Fíjense que el único mínimo que tiene es un mínimo global. ¿Sí? Y después tenemos dos casos en donde tampoco son convexas, que es este caso de acá donde el hessiano va a ser en una dirección una cosa y en una dirección otra, y vamos a tener lo que se llama un punto de ensilladura. Y vamos a tener otro caso donde no vamos a tener, mejor dicho, podemos tratarlo como un punto de ensilladura, pero lo que está pasando de alguna manera es que nuestros autovectores y autovalores se mueven de manera distinta en una dirección. De hecho no tenemos un autovalor, es cero el autovalor. Y hay otro punto más en esto que es lo siguiente. ¿Cómo puedo hacer yo para convertir esta que no es cóncava, esta función no es cóncava, cómo la puedo convertir en cóncava? Perdón, al revés, convexa.
¿Cómo hago para esto convertirlo en convexo? Multiplico por menos 1. Exacto, multiplico por menos 1. De hecho, esa es una de las ventajas que van a tener las matrices, las funciones que tenga el hessiano definido negativo. Si lo tienen definido negativo, simplemente multiplicamos por menos 1 y magia. Y de hecho, esa es la manera en la que uno ataca cuando quiere maximizar algo. Si lo que uno quiere maximizar, en realidad ahora tenemos también todas las herramientas para minimizar algo, y simplemente lo que vamos a hacer es multiplicar por menos 1, y todo lo que sabíamos para minimización, ahora lo sabemos para maximización. ¿Sí? Bien. En principio, acá debería ir un intervalo. No sé si es demasiado temprano o sigo. Les pregunto porque son 1:30, por eso es. Como vos decís. Sí, un rato más. Voy a por lo menos tratar de llegar a Dagrad. Sí. Bueno, vimos que teníamos problemas. ¿Sí? Habíamos visto que aparecían casos problemáticos debido a la diferencia de curvaturas, a que la curvatura en una dirección era distinta a la curvatura en otra dirección. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer para resolver este problema? ¿No? Y bueno, si el hessiano es la generalización de la derivada segunda, calculemos el hessiano. Si tenemos el hessiano, ya vamos a saber más o menos dónde es que tenemos el mínimo, vamos a saber más o menos si esto se va a comportar bien, si va a explotar. ¿Sí? Sería como la idea genial de hacer el hessiano. No lo vamos a hacer eso. ¿Por qué no lo vamos a hacer? Y porque ya dijimos que es una matriz el hessiano. Si es una matriz y queremos calcular una matriz, nos va a llevar de la cantidad de elementos al cuadrado, porque es una matriz justamente. ¿Sí? Y además tiene otro problema calcular el hessiano, que nosotros estamos usando backpropagation para calcular las derivadas, ¿sí? El gradiente. Entonces, no solo tenemos una matriz, con lo cual nuestro problema va a crecer con n cuadrado, que es intolerable que crezca como n cuadrado, sino que además para calcular la derivada segunda vamos a hacer la backpropagation de la backpropagation. ¿Sí? Y bueno, ya verán cómo sigue si quisiéramos una tercera derivada, y esto ya... Hay que buscar otra solución. Busquemos otra solución. Bueno, una solución que se ha visto es modifiquemos, hagamos que nuestro learning rate dependa de la vez de cuánto estamos iterando. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, recuerden esto que teníamos acá, ¿no? Que en una teníamos algo muy alto, convergía bien en una dirección, pero en la otra rápidamente explotaba. Acá teníamos al revés, convergía rápido en una dirección porque el valor era chiquito, pero en la otra dirección era tan chiquito que no convergía. Uno quiere empezar con algo grande para que las cosas que tengan curvatura chiquita converjan más rápido, y después ir más chico para que las cosas que tienen curvatura más grande converjan a lo que uno quiere. Entonces, lo que uno propone son, por ejemplo, este tipo de schedulers, que se lo llaman, ¿no? Como sería... Planificadores. Sí, esa es la palabra, planificadores. ¿Sí? Planificadores, esto es schedule como cronograma o como agenda, ¿no? ¿Sí? Entonces, por eso es como un planificador. Una es, bueno, entre los primeros 20 le vamos a dar un valor, los primeros 20 batches les damos un valor al learning rate, los siguientes 20 le damos otro valor más chico, los siguientes 20 le damos otro valor más chico, y esto es lo que hacemos acá con constantes, ¿cómo se llama esta cosa? Es a pedazos, ¿no? Es una función que es constante a pedazos. Lo otro que uno podría proponer es, por ejemplo, bueno, hagamos exponenciales. ¿Sí? Entonces, bueno, depende de algo que va decayendo como una exponencial. Y lo otro, lo que llaman, que a mi criterio no me gusta este nombre, polinómicos. ¿Sí? Que esto va decayendo con algo de este estilo. Una pregunta, ¿alguno se da cuenta por qué no me gusta decir que esto es polinómico? Miren este exponente de acá. ¿Cómo es ese exponente? Negativo. Negativo. ¿Cómo son los exponentes de los polinomios? Enteros positivos. Enteros positivos. Entonces esto en realidad no es un polinomio. Si me quiero, a menos que dejamos, no sé, alfa igual a menos 1. Ahí sí es un polinomio. A mí no me gusta llamarlo polinomio. Y hay de otra razón, además, por lo que no me gusta llamarlo polinomio. Que esto en realidad lo que se llama es una ley de potencias. Las leyes de potencias van a volver a aparecer en la parte de NLP, no me sale, procesamiento de lenguajes naturales. Porque se sabe que la distribución estadística de las palabras en cualquier texto sigue una ley de potencia. ¿Sí? Es lo que se llama la ley de Zipf. Entonces, que lo diga acá, ¿viste? Y no diga que esto en realidad es una ley de potencia. Cuando ya hablamos de las leyes de potencia, o vamos a hablar de las leyes de potencia, es como... Me estás hablando de la función que es convexa y el hessiano y no sé qué cosa, y se te escapa la tortuga acá, pero bueno. De estas tres, en particular estas dos son muy comunes, y la que se ha visto es que las
polinomiales funcionan bastante bien, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos un decaimiento exponencial y fíjense que viene bastante bien, pero acá el learning rate se volvió tan chiquito que le cuesta mucho llegar hasta el punto óptimo, ¿sí? Mientras que por otro lado, con este exponente de menos un medio, converge muy bien, ¿sí? De hecho, hay una serie de argumentos de convergencia y de estudio de convergencia en esto que yo había dicho, ¿viste? Tenemos que lo podemos atacar con series de Taylor y demás cosas. Si analizamos, este exponente es uno de los exponentes óptimos, ¿sí? Porque lo que nos va a permitir es que la convergencia sea o 1 sobre n o 1 sobre raíz de n, no recuerdo bien en este momento, o sea, es una convergencia relativamente rápida, en el mejor de los casos, y en el peor de los casos va a ser también como 1 sobre n, pero nos va a aparecer un factor logarítmico, ¿sí? O sea que es bastante buena la velocidad de esto, y por eso se lo va a usar mucho. Este es uno de los más usados, justamente con este menos un medio, que de hecho va a volver a aparecer un poquito más adelante. Otras opciones que hay es usar coseno. Se ha visto que experimentalmente, si uno arranca con un coseno y después el coseno se plancha, funciona bien. Y después lo que se llaman implementaciones tipo warm-up, ¿sí? ¿Qué es lo que es warm-up? Warm-up es calentamiento. No sé si algunos volvamos a la primaria. ¿Uno se acuerda de eso? La batalla del calentamiento, que no lo hacía sacudirse. El chiste era que uno no se sacudía porque hacía frío, entonces se sacudía, entraba en calor y ya no tenía tanto... ¿Qué es esto de warm-up? Los valores iniciales se pueden ir esto para cualquier lado, ¿sí? Ya discutimos, de hecho, que teníamos estos problemas de que a veces los valores iniciales en modelos no lineales podían irse para cualquier lado. Lo que hace el warm-up de alguna manera es va creciendo de a poquito los valores de nuestro learning rate de manera lineal para que esta explosión que se nos genera en funciones no lineales no ocurra. O que ocurra lo suficientemente lento como para que una vez que hemos llegado acá ya no puedas explotar y empiece a converger a lo que queremos. Acá está implementado con un coseno, pero lo podríamos haber hecho también con cualquiera de las otras tres opciones que vimos. Podríamos haberlo hecho con las raíces cuadradas, podríamos haberlo hecho con las exponenciales, podríamos haberlo hecho con las ¿cómo que se te había dicho? Constantes a pedazos. Con cualquiera de ellas lo podemos hacer y va a funcionar, ¿sí? Otra solución que podemos hacer al problema de no querer calcular el hessiano es, bueno, hessiano es la variación del gradiente y nosotros estamos calculando muchos gradientes. No hay algo que a lo mejor podamos hacer con muchos gradientes. Y una de las cosas que uno diría, bueno, hagamos un promedio de los gradientes. El tema es que es justamente lo que estamos haciendo a lo largo de todo el descenso de gradiente estocástico, así que no puede ser eso una respuesta, necesitamos alguna respuesta un poquito más interesante. Y una de las soluciones es lo que se llama momentum. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace momentum? Define una especie de velocidad, ¿sí? Que de alguna manera es una suma de nuestros gradientes, es una suma media rara, te voy a explicar qué quiero decir con una suma media rara, y va actualizando ahora usando esta velocidad, ¿sí? Se elige un parámetro entre 0 y 1 y con esto se va actualizando. El efecto que tiene este parámetro de acá y esta suma y estar actualizando, porque yo lo que tomo es el valor anterior, lo multiplico por una constante, le sumo el nuevo gradiente y esto lo sigo iterando. El efecto que tiene es que uno de alguna manera está actualizando con esta cosa de acá, donde tenemos sucesivos valores de gradiente y los vamos multiplicando por potencias de este valor b. Entonces, si hubiéramos guardado 1000 gradientes, al gradiente número 1000 lo multiplicamos por 0,9 a la 1000. Al gradiente número 99 lo multiplicamos por 0,9 a la 99. Y así todo hacia adelante hasta llegar al último gradiente que calculamos. Lo multiplicamos por nuestro learning rate y se lo restamos al valor que tenemos de posición en ese momento. Esto es lo mismo que tenemos acá, pero acá no necesitamos estar guardando los gradientes, porque los gradientes los estamos guardando ya en la función b. Por eso esta implementación es mejor que esta otra de acá. Por otro lado, cuando uno hace estas cosas de acá, es lo que se llama una media móvil exponencial. Las medias móviles exponenciales aparecen mucho cuando uno analiza series de datos en finanzas, ¿sí? Y en algunas cosas de estadística, ¿sí? Entonces, de alguna manera uno ya sabe a dónde tiene que ir si uno quiere entender qué cuerno está pasando acá en detalle más fino, cuándo va a converger y cuándo no. Es tratar de entender qué es lo que pasa con una media móvil exponencial. Las medias móviles exponenciales en esta clase van a volver a aparecer, les aclaro. Un detalle que tiene momentum es que si nosotros hubiéramos cambiado b por menos b en toda la expresión anterior,
el problema se asemeja a un problema de mecánica newtoniana, más concretamente al de una partícula que cae, ¿sí? Pero está sometida a la resistencia del aire. Entonces, de alguna manera sería, por ejemplo, una cosa que hace algo como esto. Esa es la idea detrás de momentum y por eso también funciona bastante bien. Y se llama momentum justamente porque estamos hablando de la cantidad de movimiento lineal, la cantidad de movimiento o el momento lineal, que también es el otro nombre que se lo llama. Una de las cosas que uno puede ver es que esto de acá, de alguna manera lo que nos hace es que nuestro lightning rate acelere. ¿Por qué? Supongamos que el gradiente hubiera sido 1 para todos los casos, y lo que tenemos acá es esto de acá. ¿Algunos se acuerdan cómo se llama esto de acá? Esta serie a que converge esto de acá. O sea, perdón, no converge, el valor exacto de esta serie es este de acá. ¿Algunos se acuerdan el nombre? Esa es la serie geométrica. Uno tiene, por ejemplo, 1 más 1/2 más 1/4 más 1/8 más 1/16 y así sucesivamente. Esto, si uno lo grafica en función de n, lo que tiene es una exponencial que parte desde 1 y va creciendo hasta que se estanca en 1 dividido 1 menos b. ¿Sí? Entonces esto de alguna manera es como si hiciera que nuestro lightning rate acá creciera. Y por esto se lo llama que es un método de gradiente acelerado. ¿Sí? Bien. Justamente por eso decimos que acelera. Pero aún así tenía el mismo problema que ya habíamos visto antes, o un problema parecido al que ya habíamos visto antes. ¿Qué quiero decir con eso? No va a tener problema con lo que llamamos atributos raros. ¿Sí? ¿Qué es un atributo raro? Es un atributo donde a lo mejor la convergencia es buena porque el hessiano se comporta de una manera razonable, pero los datos que tenemos están muy acotados en términos de distribución estadística. Un ejemplo es, por ejemplo, si estamos tratando de reconocer árboles. ¿Sí? Si vemos árboles con hojas verdes, no nos dice mucho porque casi todos los árboles son verdes. ¿Sí? Pero si vemos un árbol que tiene hojas moradas, hay muchas menos especies que tienen hojas moradas. Entonces eso nos da mucha más información. ¿Sí? Entonces, hay menos distribución de morados, pero rápidamente nos da mucha información. Mientras que en el otro caso lo que tenemos es muchos verdes y justamente no nos da tanta información. Es un problema de la distribución estadística, ¿sí? No del problema en sí. ¿Sí? La distribución estadística es tal que nos hace parecer como si la curvatura fuera distinta a lo que verdaderamente es. ¿Sí? Esa es la idea central de los atributos raros. El otro extremo son los atributos que tienen bajo gradiente, que era esta función que sí había aparecido acá. Donde acá el problema es intrínseco de nuestro sistema. Acá, esto no era un problema de nuestro sistema, sino de cómo ocurren las cosas en la naturaleza. Cómo ocurren de manera estadística en la naturaleza. Acá el problema es que nuestro sistema se comporta de tal manera que no es lo mismo una dirección que la otra. El caso, volviendo a lo que habíamos visto en las primeras clases de los precios de las casas, es lo que pasa, por ejemplo, en los precios de las casas en Siberia. Siberia es un lugar muy aislado, no mucha gente quiere irse a vivir a Siberia. Como no mucha gente quiere irse a vivir a Siberia, el precio por metro cuadrado va a ser más chico porque hay menor demanda. ¿Sí? Pero por otro lado, como estás muy expuesto a la intemperie, la casa se daña mucho más rápido. Entonces, mientras más vieja es, más rápido va a perder valor la casa. Eso quiere decir que en términos de metros cuadrados, el gradiente se va a comportar de esta manera, en esta dirección. Mientras que en la edad de la vivienda se va a compartir, va a variar más rápido conforme varíe la edad de la casa, ¿sí? La antigüedad de la casa. Y estamos en este caso. En ambas situaciones, lo que nos puede ocurrir es que tengamos un problema de este estilo, que nuestra convergencia se comporte así. Y esto, momentum, no lo corrige. De hecho, lo único que va a hacer momentum es lo que nos pasaba con gradiente estocástico, va a pasar igual, pero más rápido. ¿Sí? Y ese también es un problema. Entonces, a veces nosotros vamos a querer hacer alguna manera de entender qué bueno está pasando y de corregir este problema. Y lo que nosotros queremos hacer a toda costa es tratar de no calcular el hessiano, pero pareciera que lo vamos a tener que calcular. Entonces la pregunta es, ¿qué podemos hacer en lugar de calcular el hessiano? Bueno, una de las cosas que uno podría llegar a hacer, por ejemplo, es decir, bueno, el hessiano en el fondo lo que nos mete es un factor de escala. ¿Qué es lo que quiero decir con un factor de escala? Teníamos estas dos funciones como funciones distintas. Si contraemos esta en una dirección, obtenemos esta de acá. Si expandimos esta en una dirección, obtenemos esta de acá. ¿Sí?
Entonces, de alguna manera, lo que uno quisiera es a nuestros datos, o a nuestros gradientes, o a nuestro lo que fuera, contraerlo para que no se nos vaya para cualquier lado, ¿sí? Entonces, si lo contraemos lo suficientemente bien, el problema en parte se resuelve. Ahora, la pregunta es, ¿qué podemos elegir para contraer? ¿Sí? Esto de contraer en sistemas de ecuaciones lineales, cuando uno los resuelve de manera iterativa, se los llama precondicionar, ¿sí? Hay una razón de por qué se lo llama precondicionar, tiene que ver con que uno hace cosas para no tener, por ejemplo, overflows. Entonces, como uno está haciendo cosas para que la cosa no explote, uno dice que precondiciona al sistema, ¿sí? Y esto es de alguna manera lo que hace Adagrad, ¿sí? ¿Qué es lo que hace Adagrad? Bueno, Adagrad lo que hace es, calculemos la varianza. La varianza nos da información del gradiente. Cuando digo la varianza me refiero a la varianza del gradiente. Además de estar calculando los gradientes, los vamos sumando a los sucesivos gradientes y una vez que los vamos sumando los cuadrados. Y es eso lo que nos va a dar ¿cómo se llama? La varianza. Fíjense que no es exactamente la varianza, porque acá faltaría un 1 sobre n para que sea la varianza propiamente dicha, pero queremos evitar el 1 sobre n porque si no tenemos que estar sacándolo cada tanto. Pues esto lo estamos sumando todos los cuadrados, sumamos cuadrados y a veces no tenemos a mano la cantidad de datos totales. Más cuando lo tenemos que mandar a un GPU, pues cada uno va a hacer su cosa. Sobre nuestro gradiente lo dividimos por una escala, que en este caso va a ser nuestra varianza más un cachito. ¿Para qué esté este cachito de acá? Dicho de otra manera, ¿qué pasa si yo no pongo este cachito de acá? Para que no sea cero. ¿Ah? Exacto, muy bien, sí. Si ese cachito no está, corremos el riesgo de que esto sea 0, entonces dividimos por 0. Si dividimos por 0, esto nos explota y es justamente lo que no queremos. Es lo mismo que haber metido acá un learning rate de 1000. Sí, va a explotar, no queremos eso. Entonces ponemos este cachito. Y esto decimos que es parecido a lo que pasa en algunos casos de precondicionadores de sistemas lineales de métodos iterativos. Un ejemplo sería, por ejemplo, lo que hace el método de Jacobi o el método de Gauss-Seidel. Si alguna vez lo han escuchado o les suena, es una de las tantas cosas que uno puede llegar a hacer. Hay una similitud, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a calcular la varianza, vamos a dividir por la desviación estándar, que es la raíz cuadrada, y ahora nos quedó acoplado el learning rate con nuestro gradiente. ¿Por qué decimos que está acoplado? Y bueno, pues yo les dije que esta cosa de acá está creciendo como n, pero n en realidad es nuestro t. Y si esto está creciendo como nuestro t y tenemos una raíz cuadrada, esta cosa de acá es la misma de acá. Ahora no podemos usar los schedulers que estábamos usando. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer para desacoplarlos? Necesitamos alguna manera de desacoplarlos. Entonces vamos a proponer una solución para este problema, ¿sí? El problema es que nosotros usamos la varianza como precondicionador. ¿Qué otra cosa parecida a la varianza podemos usar? La desviación. La desviación estándar y la varianza son casi lo mismo a menos de una raíz cuadrada, ¿sí? Y si usamos una media móvil, habíamos visto que las medias móviles funcionaban bien con momentum, capaz podemos acá hacer una media móvil, ¿sí? En vez de usar la varianza, usamos lo que se llamaría una media móvil exponencial del momento segundo de la distribución de gradientes. Una cosa así se llamaría. Que es básicamente una varianza media móvil, por decirlo de una manera. ¿Qué es lo que quiero decir? Y bueno, en vez de calcular ese como lo veníamos calculando antes, lo vamos a multiplicar por un valor chiquito en el anterior y el gradiente cuadrado lo vamos a multiplicar por otro valor, ¿sí? Y vamos a usar ahora esta cantidad. Fíjense que esto de acá es una media móvil, como era en nuestro momentum. En nuestro momentum la única diferencia es que este término era 1. Esto seguía estando, pero esto lo llamábamos 1, ¿sí? ¿Por qué está ese valor de ahí? Ustedes se preguntarán. Y bueno, y en realidad es porque nosotros habíamos dicho que esto, si hubieran todos unos, convergía a esta función de acá. Y entonces nos aparece esto dividiendo. Para que no nos explote esto, porque antes lo queríamos porque nos aceleraba nuestro gradiente, ahora no queremos que esto nos acelere esta cosa de acá. ¿Qué es lo que hacemos? Y bueno, lo multiplicamos por este valor. Y de esa manera nos queda normalizado y se va a comportar más como esto. Que si se fijan, esto de como acá, cuando n es muy grande, esto es casi lo mismo que 1. Entonces no vamos a tener tanto problema. Una buena forma. Y esto es lo que se llama RMS-prop, ¿sí? El anterior era Adagrad, que dijimos, bueno, vamos a usar la varianza. RMS-prop dice, no usemos la varianza porque vamos a tener problemas,
usemos mejor una media móvil para la varianza. ¿Sí? Entonces, bueno, es esto mismo que yo les dije, que antes nos aceleraba, ahora no queremos acelerar. Y la otra problema es, bueno, si el problema era que el learning rate nos quedó acoplado, no usemos learning rate. ¿Para qué vamos a usar el learning rate? ¿No? Y eso es lo que propusieron originalmente en AdaDelta. En AdaDelta lo que uno hace es, en vez de calcular el gradiente, ¿sí? Lo que uno calcula es un gradiente escalado y pone otro factor de escala que ahora lo va a expandir. O si esto es muy chiquito también lo va a contraer, pero no se va a notar tanto. Entonces tenemos esta otra cantidad. Esta otra cantidad, si se fijan, en realidad es la diferencia entre el paso anterior, entre el paso anterior y el siguiente. ¿Por qué digo que es la diferencia entre el paso anterior y el siguiente? Y porque esto de acá, ¿sí? Es muy parecido a esto de acá. ¿Sí? No es lo mismo, pero es bastante parecido. Entonces, lo que uno hace, a muy grandes rasgos, es lo siguiente. Además de calcular nuestra media móvil como lo veníamos haciendo antes, vamos a calcular una cantidad adicional llamada delta, que va a ser las veces de otra especie de... ¿Cómo que habíamos hecho? Se llamaba esto, de varianza móvil. Pero es una varianza móvil de nuestro gradiente escalado. ¿Sí? Y vamos a usar esto como otro factor de escala. ¿Sí? Esta es la idea detrás de AdaDelta, muy básicamente. Agregamos otro factor de escala y lo calculamos a partir de nuestro gradiente escalado. De nuevo aparecen estos de acá para que esto no nos explote. Y hay un detalle. Yo dije que esto no tenía un learning rate. En realidad sí lo tiene, sino que simplemente lo estamos actualizando en cada paso. Entonces no le metemos un learning rate, pero de alguna manera lo calculamos conforme vamos avanzando. Y entonces una de las formas ahora de pensarlo, esto ya no solo como una media móvil, sino es que una media móvil que nos permite calcular el learning rate. Entonces nuestro learning rate ahora es una especie de media móvil. Digo especie de media móvil porque fíjense que está la raíz cuadrada y eso nos puede cambiar algunas cosas. Bien. Y la otra es, bueno, hagamos todo, no me importa nada, hagamos todo lo que hicimos, lo juntamos todo junto, lo ponemos en una bolsa, lo mezclamos, lo sacudimos y eso es lo que se llama Adam. ¿Sí? Fíjense que aparece la velocidad que teníamos antes, esta varianza móvil. Ahora no vamos a usar la velocidad, vamos a usar una velocidad escaleada, ya vamos a decir por qué tenemos que usar esta velocidad escaleada. Usamos de nuevo un gradiente escaleado, donde aparece la velocidad, donde aparece el learning rate, y aparece un término parecido al que teníamos antes, y vamos actualizando con este gradiente escaleado. ¿Sí? Y esto es lo que hace Adam. Adam hace todo lo anterior en un solo paquete. Estos son valores típicos que usa Adam. ¿Sí? Fíjense que epsilon es muy chiquitito, pero no cero. Y estos son los valores clásicos que usa Adam. ¿Sí? Ahora, ¿de dónde salió ese factor que hay de normalización? Porque es un factor de normalización, les aclaro. Y tiene que ver con que si nosotros empezamos desde cero, esto nos va a cegar nuestras medias móviles. ¿Por qué nos cega nuestra media móvil? Y porque esto se va a comportar como esto de acá. Y tenemos este término de acá que los tenemos que sacar. Y es por eso que lo dividimos acá abajo. ¿Sí? Es una forma de que no tengamos tantos sesgos. ¿Sí? Porque como estos son medias móviles y queremos que se comporten como medias móviles, necesitamos eliminarles esos sesgos. Otra diferencia es que fíjense que acá tenemos esto aplicando solamente a la varianza móvil, no a todo el aparato que teníamos antes. Eso es básicamente porque se ha visto que esto funciona mejor para Adam. ¿Sí? Bien, pero aún así, en función de todo lo que hemos visto de funciones convexas, la gente lo estudió y se vio que hay casos en los que puede fallar Adam. Y la idea de por qué falla, muy esquemáticamente, es la siguiente. Esto que tenemos acá, nuestra varianza, la vamos a reescribir. ¿Sí? Fíjense que lo único que yo hice es sumé y resté por S. Y después acomodé los términos. ¿Sí? Es eso lo que yo he hecho. Ahora, este término de acá se nos puede hacer cero. Y se puede hacer cero muy rápido. Entonces se nos queda estancado esto. ¿Qué es lo que queremos evitar? ¿Qué es lo que podemos hacer para evitar eso? Bueno, podemos definir lo que se llama Adam con Yogi, que tiene ahora 100% más Yogi. Que básicamente lo que va a hacer es, en vez de hacer esta diferencia, vamos a tomar solamente el signo, pero vamos a seguir trabajando con nuestro gradiente. ¿Sí? Y lo que se ha visto es que esto también funciona bastante bien. Y incluso cuando falla Adam con Yogi funciona bastante mejor. ¿Sí?
Y esto es lo que se llama la actualización de Yogi. Y estos básicamente son todos los optimizadores más comunes que se usan. Estoy abriendo acá donde vamos a ver un GIF mostrando cómo es que estas cosas convergen. Va a demorar un rato, debería haberlo dejado abierto acá. Fíjense cómo todos se van acercando al punto de interés. ¿Sí? Acá pueden ver cómo se comporta cada uno de ellos. Lo podrías ampliar un poquito. No sé. Ahí lo ampliamos. Gracias. ¡Ay! Se me fue. ¿Sí? Entonces fíjense que gradiente estocástico viene bien, pero de repente se nos frena. Momentum viene bastante bien y fíjense que va, viene, se comporta verdaderamente como una partícula en un pozo. Adagrad se queda ahí, pero se queda ahí en parte porque es el problema que teníamos, que el running rate quedó acoplado y ahora ya no va tan rápido. RMS Prop mejora bastante más que lo que hace Adagrad, ¿sí? Ahora converge bastante más rápido, incluso por ejemplo Momentum o ¿cómo que se llama esto? O gradiente estocástico. Y después Adam, vemos que Adam en general se comporta como el promedio de todos ellos, ¿sí? Nos vamos acercando, por ahí no era mejor a la velocidad ideal, pero sí a una buena velocidad, ¿sí? El código está disponible, yo he puesto, no es código mío, claro, está disponible en GitHub, si ustedes tienen ganas de verlo, pueden revisarlo, más que nada por si quieren generar esto y separar cada una de las curvas para ver cómo se comporta cada una de las curvas. ¿Sí? Fíjense que acá, insisto, esto es una pelotita porque viene por acá, sube, cae, se va moviendo, es muy de pelotita en una vasija. Y en principio acá se termina todo. Esto es todo lo que tenemos que hacer. Lo único que nos ha quedado afuera es esto de las formas cuadráticas. Si ustedes tienen ganas, revísenlo. Y por ahí cómo atacar los teoremas, que el libro los explica, pero podría explicarlo de una manera más clara. Nos vemos la semana que viene.